tormenta gigantesca en mi vida. No estoy bien y necesito de sus oraciones. Una reciente noticia está sacudiendo las redes sociales, que involucran al líder del catolicismo romano, conocido como el Papa Francisco, y un ahora ex sacerdote conocido en las redes como Adam Kotas, en la que horas atrás, por decisión del Papa católico, fue expulsado de la religión católica por diversas declaraciones de este ex sacerdote en las redes sociales, al mostrar la otra cara oculta del catolicismo y los muchos engaños y terribles cosas que pasan en esa religión. Más aún, luego de ser expulsado, tomó la decisión de romper su silencio, acusando incluso de abusos muy graves y diabólicos que suceden en esa religión. Además, él dijo lo siguiente: Me han querido en la iglesia católica quitar a ustedes. Me dijeron cuando yo estaba en este monasterio que tenía yo que tomar un voto de silencio por toda mi vida. Estaba muriendo de la depresión, pero eso es lo que querían en este monasterio donde me tenían por 4 meses. Cuando yo le dije a un sacerdote, yo necesito gente, y él me dijo, pues salte afuera a hablar con los pajaritos. Quieren en la iglesia católica que ustedes me dejen. Muchos aquí están diciendo muchas cosas muy feas, que parezco esto, que parezco otro. Lo importante es que piensa Dios de mí. El abrupto giro en la vida de Adam Kotas comenzó con una carta del Papa católico Francisco, recibida días atrás, en donde se ordena su destitución y que lo retiraban de su cargo como sacerdote, sin tener la facultad de poder apelar, perdiendo de esta forma todos los derechos y privilegios asociados con el sacerdocio católico. Toda esta situación se complicó cuando Adam Kotas, tras una supuesta desaparición a finales del 2023, acusó a la Iglesia Católica de hacerle un duro ataque en su contra por haber expuesto diversas herejías en todo ese tiempo. Más aún, empezó a exponer abusos dentro de la iglesia a través de sus plataformas digitales. Este ex sacerdote no solo denunció la inacción ante casos de abuso por parte de otros sacerdotes, sino que también reveló haber sido víctima de abuso en el año 2018, un testimonio que ha generado conmoción dentro de las filas de la religión católica, generando apoyo a este ex sacerdote y también dura oposición. Más aún, ya que luego de todo este suceso, un ex sacerdote católico llamado Iván González, que ahora abraza la fe evangélica luterana y es pastor luterano en Kansas, Estados Unidos, manifestó mediante un escrito que Adam Kotas se está integrando a la Iglesia Evangélica Luterana, también conocida como Iglesia Evangélica de los Hijos del Evangelio en los Estados Unidos, declarando de esta forma que el ex sacerdote ya no es más católico, sino que ahora es parte de la fe evangélica luterana, y como consecuencia, ha generado dura oposición contra este ex sacerdote. Ahora, así como Adam Kotas, muchos que conocen lo que verdaderamente hay detrás de esa religión son decepcionados o se sorprenden por lo que están radicalmente opuestos a la palabra de Dios. Por eso muchos salen y buscan dónde poner su fe. Muchos abrazan la fe cristiana evangélica, que vive el cristianismo bíblico en su esencia, y algunos nos preguntan, ¿qué es la Iglesia luterana? Tristemente, en la actualidad, existen muchas denominaciones que son parte de la fe evangélica, que han puesto dentro de sus dogmas la Biblia más ideas de hombres, y una de ellas es la denominación luterana. Ahora, no hay duda que existen muchos cristianos dentro de esa denominación, y existen muchas iglesias en esa denominación que siguen la verdad bíblica, pero tristemente han sido plagados por la cizaña en gran manera en la actualidad. Y así como dice la Biblia, el que es de Dios crece espiritualmente, y se van dando cuenta de los errores doctrinales de muchos en esa denominación. Ahora, si Martín Lutero estuviera vivo hoy, no sería miembro de la mayoría de las iglesias luteranas, porque han llegado muy lejos de la teología luterana. Martín Lutero fue usado por Dios en muchos sentidos, y en gran forma. Él fue producto de años y años de catolicismo, pero comenzó a leer la Biblia, y escribió un comentario sobre Romanos, y cuando leyó este libro, se dio cuenta de que la doctrina de la salvación estaba completamente contaminada en la iglesia católica, ya que estaban enseñando la salvación por obras, y él la odiaba. Estaban comprando su camino al cielo a través de indulgencias. Y así, Martín Lutero básicamente fue utilizado por Dios para desarrollar lo que los teólogos llaman como soteriología, la doctrina de la salvación. Y con el inicio de la Reforma, con él fue una reforma soteriológica que nunca tocó el campo de la eclesiología o la doctrina de la iglesia. Él hizo una gran cosa extremadamente bien, al comprender la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe. Y Lutero hizo lo que hizo, y todos podemos y debemos estar agradecidos por ello.
y aquellas personas que entendieron a Lutero. Entendieron que él estaba diciendo algo sobre la salvación que nunca se había dicho en esa religión. Y luego de su existencia, la iglesia luterana que se desarrolló tenía ciertas debilidades incorporadas y que no fueron tocadas por él. Por ejemplo, cuando se trata de la forma en que abordamos la adoración, hay un par de ideas históricas. De la Reforma surgieron dos ideas principales. Existía una idea luterana y anglicana que se llamó principio normativo. Ellos, al ver la adoración desde una perspectiva católica romana, entendieron que teológicamente eso estaba muy mal y que era inapropiado. Entonces decidieron hacer aquellas cosas que Dios prescribe en su palabra, más cualquier cosa que no esté expresamente prohibida. Y así se formó la idea luterana y anglicana. Ahora, también en ese tiempo, hubo la idea puritana, que se guiaban por el principio regulativo. Decían que solo podemos y debemos incorporar en nuestra adoración aquellas cosas que están expresamente prescritas en las Escrituras y nada más. Un antiguo predicador bíblico los comparó de esta forma. Es como si el señor anglicano y el señor puritano fueran a construir un edificio para Dios. Y el señor puritano dice, Dios nos ha dado planos muy específicos y vamos a construir el edificio exactamente como lo describe el plano de Dios. Pero el anglicano dice, vamos a usar ese plano, pero nosotros también vamos a darle nuestro propio punto de vista. Al final, los dos no van a construir el mismo edificio. Y lo peor es que uno de esos edificios no va a agradar a Dios. Es por eso que debemos orar por aquellos que buscan seguir la verdad y proclamarla en amor y compasión. Orar por este ex sacerdote que vio cosas terribles en el catolicismo. Y la verdad es que son muchas cosas terribles. Hay mucho que se podría decir sobre la teología católica romana. Podríamos exponer numerosos errores, como sus fuentes de revelación, o de verdades divinas que están fuera de las páginas de la Biblia, o de la terrible corrupción de la misa, o de la idea de que María es la corredentora, que es realmente una blasfemia, o de la idea de que Dios es un tipo duro. Y si alguien quiere gracia de Dios, necesita ir a María, porque nadie puede resistirse a su madre, y ella hablará por nosotros. O el poder que dan a un santo, o del terrible concepto del purgatorio, o de su terrible doctrina de la justificación, que separa a las personas del reino de Dios. Y una de las cosas escandalosas en esa religión es también el sistema del sacerdocio. Ellos dicen que poseen poder pastoral, y la forma en que lo definen es bastante interesante. En el dogma católico se define como legislativo, judicial y punitivo. Su idea del trabajo pastoral no es nada como dice la Biblia, que es el consuelo, el cuidado y la compasión, sino todo lo contrario. Ellos hacen leyes que obligan a la gente a cumplir, juzgan si las personas han faltado esas leyes e imponen castigos. Y a lo largo de los años, ese castigo ha sido de todo, ha abarcado de todo, desde la excomunión hasta la ejecución, según analizamos la historia. Y los reformadores rechazaron completamente la idea de un sacerdocio especial, y con ello rechazaron la jerarquía católica, que esencialmente es el Papa, y luego los obispos, entre quienes eligen los cardenales, y luego los sacerdotes, y bajo ellos los diáconos. Los reformadores rechazaron eso a favor del sacerdocio general de todos los creyentes, tal como dice la Biblia. Ahora, un famoso católico escribió lo siguiente: cuando el sacerdote anuncia las tremendas palabras de la consagración en la misa, eleva la mano al cielo. Él baja a Cristo de su trono y lo coloca sobre nuestro altar para ser ofrecido nuevamente como víctima por los pecados del hombre. Tiene el privilegio de actuar como embajador. Enseña a los fieles con la autoridad de Cristo. Él perdona al pecador arrepentido con el poder de Cristo. No es de extrañar que el nombre que los escritores espirituales les gusta especialmente aplicar al sacerdote sea Alter Christus, porque un sacerdote es otro Cristo. Eso nos recuerda un versículo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, bien lo toleráis. Cualquiera que viene a decirnos otro evangelio, sea anatema, dice la Biblia. Ellos se consideran como otro Cristo, como un Alter Christus. Esta extraña misa, este intento de poner el poder en manos de los hombres, no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. Revivir literalmente el sacrificio de Cristo es una blasfemia. Es una perversa distorsión de la responsabilidad espiritual y del ministerio pastoral. Y a lo largo de la historia, los sacerdotes que no obedecían estaban expuestos al desprecio, incluso por el mismo pueblo, y eran atacados por la gente. Ellos quedaban reducidos a la pobreza extrema. Hay incluso
incluso historias de sacerdotes mutilados, porque si no cedían, la gente literalmente los atacaba, y algunos fueron torturados, otros expulsados y otros exiliados. Era una tragedia horrible, y aunque hoy no repitan las cosas extremas, existe el rechazo público, que incluso este sacerdote está pasando el día de hoy. Por eso oremos por aquellos que están saliendo de la falsa religión. Oremos por los que aún están atrapados en esos engaños. Y proclamemos con denuedo, proclamemos con amor y compasión, para que por la gracia de Dios puedan conocer la verdad y puedan encontrar la salvación.